Aquella tarde me encontraba en mi humilde habitación. Estaba encendiendo una veladora y rezando algunas oraciones. Esto mientras recordaba con dolor el aniversario de la muerte de mi madre. Trataba de rezar con calma y dedicación. Me esforzaba en recordar los buenos momentos que compartí con ella, pero más allá de lo que viví con mi madre, realmente en aquella casa donde vivíamos, ocurrieron muchas cosas. Nuestra vida fue un infierno. Esa noche apretaba con fuerza el rosario que sostenía en mis manos hasta que lo rompí. No pude contenerme más y comencé a llorar y a recordar muchas cosas que aparentemente había olvidado o quizá reprimido. Debo comenzar contándoles que mi nombre es Ramona. Actualmente tengo 62 años y soy la mayor. También tuve una hermana de nombre Laura. Ella tiene 58, es la menor. Mi madre solo nos tuvo a nosotras. Esto debido a que mi padre murió cuando yo tan solo tenía 5 años de edad, por lo cual no tengo muchos recuerdos de él. Desde ese momento trágico, mi madre tuvo que sacarnos adelante a mi hermana Laura y a mí. Desde sus posibilidades, por supuesto, y sus pocos conocimientos también. Ella aprendió a cuidar del ganado que dejó mi padre, también de las tierras, y logró mantenernos de eso. Ella se enfrentó al mundo para llevarnos un plato de comida a la mesa, pero también era una realidad que mi madre, al tener tanto peso encima, se volvió una mujer fría y amargada, al grado de ahuyentar a todos mis amigos y también a mis pretendientes. Recuerdo que en aquellos tiempos era yo una joven, ya prácticamente una adolescente, cuando algunas niñas iban a jugar conmigo. Mi madre, al darse cuenta de que solo me quitaban el tiempo, sin pensarlo las ahuyentaba. Les decía que yo no era una niña que estaba hecha para jugar, sino para trabajar, porque para esos tiempos, tanto a Laura, mi hermana, como a mí, mi madre ya nos llevaba a que le ayudáramos. Sin embargo, a mí no me gustaba aquello. Yo quería vivir una vida de lo más normal posible. Cabe mencionar que mi hermana Laura era la favorita de mi madre, ya que Laura, ella sí le entraba duro al trabajo con los animales, también con la tierra. Eso le gustaba mucho a mi madre, y prácticamente era su consentida. Yo siempre quería rebelarme contra mi mamá, pero no podía. Tenía que aguantarme sus malos tratos y sus humillaciones, porque le tenía mucho miedo. Mi mayor sueño era largarme lejos de ese rancho, ponerme a estudiar y vivir en la ciudad. Sin embargo, a mi madre no le interesaban esas cosas, pues de todos modos en el pueblo ni oportunidades había. Ella prefería que le ayudáramos a las tierras y al ganado. Como les mencionaba, Laura era la consentida. Bueno, era la que más lealtad le mostraba a mi madre, por ello es que ésta la compensaba. La manera en que le daba sus aprobaciones era dejándola ir a las fiestas del pueblo. En cambio a mí me castigaba, y cuando llegaban aquellas festividades nunca me dejaba ir. Recuerdo perfectamente que ya siendo un poco más grandes, Laura fue a una fiesta de ahí del pueblo. En aquellos lugares llevaban banda para que la gente bailaba, tronaban pirotecnias y vendían mucha comida. Y en esa ocasión, en ese baile, fue que mi hermana Laura conoció a Jorge, un muchacho bastante borracho y mujeriego, al que todos conocíamos. La situación es que a Laura no le importaba esa reputación, porque lo único que quería era pasarla bien. Con Jorge inició una relación después de aquella noche, pues mi hermana la verdad es que estaba de muy buen ver. Tenía varios pretendientes en el pueblo, pero era muy especial. La verdad es que yo también me defendía. Éramos guapas, a decir verdad. Pero, pues bueno, teníamos muchas ocupaciones. No teníamos tiempo de andar en esas cosas del amor. Sin embargo, mi hermana, cuando conoció a Jorge, se volvió una mujer completamente distinta. Ella no dejó las responsabilidades que tenía para con mi madre. Esta las utilizaba para ganar permisos y así escaparse con el Jorge a darse unas buenas acostadas. Porque mi hermana no era tonta, además estaba en la mera edad de la punzada. Por eso es que le gustaba gozarle re bien con su novio. Recuerdo perfectamente que en una ocasión andábamos mi hermana y yo trabajando en la milpa, y en eso escuché unos ruidos que provenían de donde estaba Laura. Cuando me fui acercando,
Fui moviendo la hierba y en eso vi cómo es que Jorge estaba desnudo encima del cuerpo de mi hermana, haciéndole el acto de intimidad. Mi hermana nomás gritaba de placer. Admito que la escena fue algo traumática, pues yo de aquello no sabía mucho, pero mi hermana parece que ya estaba más vivida. Me quedé como mensa viéndolos. En eso, Laura se me quedó viendo. Supo que la había descubierto, pero no le importó. Ella le siguió y yo tuve que retirarme. Cuando terminaron de hacer aquello, mi hermana se acercó a mí, me agarró del pelo y entonces me amenazó. No más con que le digas a mi mamá de lo que has visto y te voy a meter una chinga. Más vale que cierres el hocico, pendeja. Me dio mucho coraje lo que Laura hizo conmigo. Aunque yo era mayor de edad, yo me había quedado mucho más baja de estatura. Laura creció un poco más alta y estaba más fuerte. Por eso es que, físicamente, yo no podía competirle a los golpes. Por el coraje fui a decirle todo a mi madre, la cual puso el grito en el cielo, pues ella conocía bien la reputación de Jorge. Cuando mandó llamar a Laura, ellas tuvieron una discusión, y Laura le prometió a mi madre que si la dejaba andar con Jorge, le demostraría que él estaba dispuesto a comprometerse con ella y que no solamente se trataba de un juego. A mi madre le dio risa. Comprometerse ese cabrón. No digas pendejadas, Laura. Si todos sabemos bien que ese Jorge le puede tirar a todo lo que se mueva. Estoy segura que mientras se acuesta contigo, también lo hace con todas las demás del pueblo. Pero ni modo. Yo no me voy a desgastar cuidándote como si fueras una niña. Si quieres andarte con él, no te preocupes, te doy permiso. Solamente quiero que me demuestres que Jorge tiene el valor de pararse aquí a darme la cara y así jurarme por el nombre de Dios que está dispuesto a todo contigo, incluso a casarse y formar una familia. Vas a ver cómo luego sale corriendo, porque de esos hay muchos. Ya verás que me agradecerás de haberte librado de un parásito como él. Mi hermana, muy decidida, fue a buscar a Jorge, platicó con él, y en la tarde del día siguiente, ambos estaban ahí en la casa. Era sorprendente que Jorge estaba hablando con mi madre de una manera muy seria, prometiéndole algo serio con mi hermana Laura. A mi madre le sorprendió también aquello, y, sin quedarle otro remedio, fue que les dio su aprobación, eso sí, siempre y cuando le pusieran una fecha a la boda. En aquel año estaba el mes de febrero, y la boda supuestamente se haría para diciembre. Pero aquello, más que hacer un compromiso frente a mi madre, fue como haber pedido permiso para darse sus buenas revolcadas. Tanto mi hermana como Jorge no tenían vergüenza, se la pasaban en todas partes haciéndolo, y en la casa varias veces me tocó encontrarlos encuerados en el sofá. Aquello ya ni me sorprendía. Sin embargo, debo de admitir que me daba un poco de envidia, porque yo también quería vivir una aventura así, sobre todo porque era la mayor. Y es que luego, pues me daba miedo el dicho, que dice que chivo brincado es un chivo quedado. Esto hacía alusión de que, si un hermano menor se casa primero, entonces el mayor prácticamente queda salado. Es como una especie de maldición que le condena a la soltería. Pues no quedaba más que esperar a que el tiempo transcurriera, para ver si es cierto que aquel Jorge y mi hermana tenían palabra. Pero no sé si estaba realmente en sus planes comprometerse. Pero hubo un factor que orilló a que así fuera, pues al poco tiempo mi hermana Laura resultó estar embarazada. Cuando le dieron la noticia a mi madre, a ella ya no le sorprendió, era algo que se esperaba. Sin embargo, sentenció a mi hermana y a Jorge a que se casaran a la brevedad. Esto para evitar que la gente empezara a hablar, pues en aquel pueblo y en aquella época, la verdad es que la reputación importaba mucho, sobre todo para una mujer. De esta forma, mi madre obligó a que Jorge y Laura se buscaran un lugar donde vivir, pues en la casa no los iba a querer, ya que mi madre no quería andar cuidando chiquillos. A ella lo que le molestaba es que Laura ya no iba a poder trabajar, ya no iba a ayudarle. Por esto es que llegó a un acuerdo, en el cual Jorge se convertiría en su trabajador. De esta manera le pagaría lo suficiente para que pudiera mantener los gastos de su casa y a su nueva familia también. A partir de aquí comenzó el infierno. Conforme mi hermana iba avanzando en su embarazo, ella iba subiendo de peso.
iba cambiando de humor, y la circunstancia aparentemente no iba de lo mejor en su matrimonio. Jorge, como era de esperarse, iba a volver a ser el patán de siempre, y yo muy pronto lo descubriría. En aquel ranchito donde vivíamos con mi madre, un día a mí me mandaba a cuidar al ganado, a que pastaran las vacas y las chivas. Mientras tanto a Jorge lo mandaban a la milpa, para que cuidara el sembrado y para que trabajara la tierra. Sin embargo, una ocasión, a la distancia, me tocó ver cómo una muchacha se iba metiendo entre las hierbas. Aquello no era normal, me llamó mucho la atención, así que regresé rápido a los animales al corral y me fui corriendo para la milpa. Ya llegando un poco a donde Jorge tenía que estar trabajando, me fui con mucho cuidado y pues ahí, finalmente lo descubrí, ya estando más de cerca. Supe que aquella muchacha era Mari, la hija de don Javier. Aquella muchacha se estaba dando unos tremendos besos con mi cuñado Jorge, y este la manoseaba y la andaba encuerando poco a poco. Con mucha lujuria la manoseaba, y yo nomás veía cómo le pasaba la boca por los pechos. Aquel parecía un maldito hambreado, como si nunca hubiera tenido pasión. Me imaginé que por el embarazo, mi hermana no podía darle las noches de placer que él quería. Por ello es que las andaba buscando en la calle, y aparentemente, aquello no era la primera vez que Jorge le ponía el cuerno a mi hermana. Ya había varias. Esa tarde, me fui corriendo para la casa de mi hermana. Quería contarle todo. Cuando llegué estaba la puerta abierta. Entré hasta dentro, y en la parte del corral ahí estaba ella, sentada en una piedra, llorando. Tenía algo en sus manos, un objeto que me llamó mucho la atención. Se trataba de un frasco, en el cual adentro había un pedazo de ropa, cabello y otras cosas. Mi hermana pretendía enterrarlo, y en cuanto le saludé, le pregunté qué traía ahí en las manos. Laura lloraba y se me quedó viendo. Me dio mucha tristeza verla así, y después me comenzó a contar que sabía perfectamente que Jorge la estaba engañando desde hacía tiempo. Me sorprendió que Laura se adelantó a lo que iba yo a decirle, pero seguí escuchándola. Ya no sé qué hacer, Ramona. Mira, ese maldito de Jorge nomás me vio la cara de pendeja. Solamente quería acostarse conmigo. Él no es hombre de una sola mujer. Por eso es que le voy a hacer una brujería. Quiero que ese maldito prácticamente venga a besarme los pies, que no tenga ojos más que para mí. Para empezar, no sabía de dónde Laura aprendió la brujería. Después me contó que mi tía Rosario se la enseñó, y le aseguró que aquello era bastante efectivo. Traté de hacer entrar en razón a Laura. Le dije que Jorge era un patán, y que esos ni con el hechizo más poderoso cambiaban, pues por naturaleza de Dios, hay hombres que no pueden tostar el chile en un solo comal. Mi hermana, no sé qué estaba pensando, pero al final la convencí de que no hiciera aquel hechizo de brujería, porque con ello ella se estaría condenando a un hombre que no le iba a respetar, que le iba a tratar peor que un perro de la calle. Mi hermana me abrazó y me entregó aquel trabajo de brujería. De inmediato lo deshicimos y la acompañé a su cuarto para que se recostara. De verdad que mi hermana me preocupaba, se veía triste, la estaba pasando muy mal. Fueron pasando los días, las semanas y los meses. El embarazo de Laura iba muy avanzado. Y como mi madre se daba cuenta de que Jorge nada más se hacía tonto en el trabajo, varios días a la semana me tocaba estar ahí cerca de él, para cuidarlo, y así contarle a mi madre lo que él hacía, porque también los rumores de las infidelidades de mi cuñado ya habían llegado hasta sus oídos. A Jorge le molestaba mucho que lo estuviera cuidando en el trabajo. Él dejó de hablarme, y constantemente se mostraba fastidiado, harto de aquello. Sin embargo, mi mamá lo tenía bien amenazado, pero al final todo tenía que descubrirse. Jorge, una ocasión de estar ahí conmigo en las milpas, de pronto se desapareció. Comencé a buscarlo. Caminé y caminé entre las hierbas. Había barbechos, rocas y demás, cuando en eso, a la distancia, comencé a escuchar los gritos de placer de una mujer. Me fui acercando, hasta que ahí volví a ver nuevamente a Jorge. Estaba bien montado de la misma muchacha. Esa vez, yo ya no quise quedarme callada. En cuanto lo vi, de inmediato se lo hice saber. Así te quería agarrar, hijo de la chingada. Mira nada más.
Esto mi madre lo va a saber a la brevedad, y vas a ver cómo te va. Me di la media vuelta y comencé a correr. No iba a detenerme por ninguna razón. Sin embargo, en ese momento, Jorge se levantó, se puso los zapatos y fue corriendo tras de mí. Él era muy fuerte y muy veloz. Por lo tanto, al llegar a las milpas, él prácticamente terminó interceptándome. Me sujetó por detrás y con una navaja me la colocó en el cuello. Empezó a amenazarme, hablándome despacio al oído. ¿A dónde crees que vas, Ramona? Tú no vas a decirle nada a tu mamá. No es que le tenga miedo, pero estoy juntándome un dinerito para largarme lejos. Y por ahora no tengo otro trabajo más que este. Y tú no me lo vas a echar a perder. Es más, te vas a quedar calladita, porque si no, aquí mismo te mato. Y también mato a tu madre. Y de paso a tu hermana y al maldito bastardo que viene en camino. Traté de resistirme. Le dije que no iba a ser posible, que para mí era necesario se supiera toda la verdad, porque un parásito como él, era mejor echarlo de la familia. Ah, sí, con que soy un parásito, Pues mira lo que este parásito te va a hacer. Y más vale que no te resistas, porque si no aquí mismo te mueres. Jorge comenzó a tomarme muy violentamente, comenzó a tocarme, me levantó el vestido. En eso él se bajó nuevamente el pantalón. Y en ese instante fue que lo sentí. Para mí fue algo muy doloroso, y en ese momento él comenzó a moverse, profanando así mi inocencia como mujer. Mira nomás, Ramoncita, eres virgencita, estás bien apretadita, y estoy seguro que nunca habías probado una de estas. Por eso es que andas de persinada, ¿verdad? Muy entregadita a Dios. Pero hoy vas a conocer al mero diablo. Jorge hizo conmigo lo que quiso hasta que se sació. No tenía otra opción, tuve que ceder, porque era eso o morir. Para mí aquella experiencia fue aterradora, algo horrible. Me quedé ahí tirada llorando, mientras él se regresaba a donde estaba la otra muchacha. Me quedé ahí varias horas, hasta que atardeció, y mi madre salió a gritarme para buscarme. Me levanté y me sequé las lágrimas, traté de disimular. Sabía que aquel bastardo de Jorge era capaz de hacernos daño. Por ello es que debía guardar silencio. No quería comprometer la vida de mi madre, mucho menos la de mi hermana y el bebé. Además, si era cierto lo que decía Jorge, en algún momento se largaría y nos dejaría en paz. Aquella noche regresé a casa. Estaba deshecha como mujer. Sentía que me habían profanado. Me sentía sucia, una pecadora. Pero aquello no era lo peor de todo. La cosa más horrible es que al poco tiempo me enteré de que estaba embarazada. Lo supe por los desmayos y los vómitos que tuve mientras trabajaba. Por suerte mi madre no estaba cerca, porque ella con su intuición de madre lo hubiera descubierto a la brevedad. Traté de ocultarlo lo más posible. Sin embargo, aquello con el tiempo es imposible. Por lo tanto, tuve que hablar con mi madre. La panza ya me estaba creciendo y era imposible ocultar aquello. Le mentí diciéndole que aquel embarazo había sido fruto de una aventura que tuve ahí en el cerro, con un ranchero que iba de paso. Le dije que ya por la edad, ya no me aguantaba las ganas. Aquel hombre me habló bonito, y pues no me quedó más que ceder, caer en sus brazos. A mi madre aquel argumento le pareció bastante estúpido, y en lugar de apoyarme, lo primero que hizo fue correrme de la casa. Me pidió que agarrara mis cosas y me largara, porque en su hogar no iba a permitir que entrara el pecado, mucho menos un hijo bastardo. Le lloré y le imploré para que me perdonara, para que me diera una oportunidad de resarcir mi daño, que me dejara demostrarle que las cosas podían funcionar de cualquier manera. Pero mi madre era de corazón duro, por lo tanto terminó corriéndome. Agarré mis cosas y con su apoyo lo único que tuve fue una vieja carreta, la cual era empujada por un viejo burro. Con lágrimas en los ojos tuve que partir de ahí, decir adiós al que fue mi hogar por tantos años. No tenía ni la más remota idea de a dónde ir, en dónde quedarme. Estuve pensando y después recordé a la tía Rosario, aquella que le enseñó la brujería a mi hermana Laura. Ella siempre nos quiso mucho, era de una mente y pensamientos más abiertos, y estaba segura de que si no podía recibirme, al menos me daría un buen consejo. Recorrí en la carreta prácticamente todo el día.
Al llegar a la casa de la tía Rosario, ya me moría de hambre. Cuando le toqué a la puerta, le sorprendió mucho verme, sobre todo por el hecho de que traía mis cosas. Mi tía Rosario era soltera, nunca se casó, tenía unas ideas bastante extrañas. Ya como me había dicho mi hermana Laura, efectivamente ella tenía conocimientos de brujería y demás cosas. Por ello también estaba aislada. No toda la gente estaba lista para esa forma de pensamiento. A mi tía le dio mucho gusto verme. Mi compañía le venía bien. En cuanto me permitió entrar a su casa y me vio la panza, ya se veía bastante crecida, así que la pregunta fue inevitable. Dime qué te trae por aquí, Ramona. No me digas que es el embarazo. A tu mamá no le cayó bien la noticia, ¿verdad? Creo que no es necesario que me cuentes qué está pasando. Seguramente el papá es un fugitivo, y por ello es que mi hermana no te quiere en su casa. Conozco bien sus creencias, pero bueno, solo confírmame si estoy en lo correcto. En ese momento exploté en llanto en los brazos de mi tía. Le conté todo lo que había pasado, y le afirmé que tenía razón, que mi madre me había corrido de la casa, porque mi hijo no tenía un padre. A mi tía no le pude mentir. Le dije que había sido aquel embarazo el fruto de un abuso, uno por parte de mi cuñado Jorge, el cual andaba por ahí muy campante, mientras que yo tenía que andar batallando para conseguir una casa, un techo donde dormir y donde proteger al niño que llevaba en el vientre. Hasta eso, pese a la circunstancia que me llevó a embarazarme, jamás negué a mi hijo. Sabía que al estar dentro de mí, yo estaba comprometida amorosamente a cuidarlo, a traerlo a la vida. Mi tía Rosario, al escucharme decir todo aquello, se conmovió y de inmediato me dio un consuelo. Me dijo que me ayudaría, que en su casa podía quedarme el tiempo que fuera necesario. Ya en cuanto pudiera trabajar, podía ayudarle en sus tierras también. Con eso podría obtener dinero para mantener al niño y para ya en un futuro poderme conseguir una casita en donde vivir. Le agradecí muchísimo. Esa noche estaba cansada y de inmediato me preparó una colchoneta en la cual, con algunas cobijas, me puse a dormir. Caí rendida por completo. No sentí el paso de la noche. En un abrir y cerrar de ojos ya había salido el sol del amanecer. Los primeros días comenzaron muy tranquilos. Mi tía Rosario era muy amable, muy atenta, y le conmovía mucho el hecho de que estuviera embarazada. Un nuevo bebé en la familia era siempre algo muy bello. Recuerdo una noche de viernes, no me podía dormir del todo, así que me levanté a caminar por la casa. Noté que estaba completamente oscuro. La puerta del cuarto de mi tía estaba abierta y ella no se encontraba ahí. Me parecía muy extraño. Sin embargo, salí afuera de la casa para caminar un poco por la terracería. De andar por ahí, encontré a mi tía Rosario cortando unas hierbas. De inmediato le pregunté qué estaba haciendo y se acercó a mí para saludarme. Estoy cortando algunas plantas, hija, pues como tú bien sabes, por ahí se dice que soy una bruja. Yo solamente me considero una curandera, una hacedora de milagros. He nacido con un don y tengo una responsabilidad muy grande, la de ayudar. Y en el momento que tú quieras, querida sobrina, créeme que también te ayudaré a ti. Sin embargo, yo solo necesito que me lo pidas. Le dije a mi tía que no entendía a qué se refería, pero ella contestó rápidamente. Conozco el odio que llevas en tu corazón, Ramona, ese deseo de venganza. Sé del odio que sientes contra el hombre que te embarazó, porque aquello causó mucho sufrimiento en ti. Él te ha hecho mucho daño, y de alguna manera fue que echó a perder parte de tu juventud. Te arrebató la posibilidad de conocer a un buen hombre, con el cual casarte y hacer una familia, porque tú bien sabes que en tu condición estás condenada a que ningún otro hombre se te acerque. Eso debe ser difícil. Y si un día te decides a arrancar esos deseos de venganza y hacerlos realidad, solamente tienes que recurrir a mí. Aquí estoy cerca para ayudarte. Era evidente que mi tía se refería a una ayuda con brujería, pero a mí me daban miedo esas cosas. Había escuchado muchos dichos sobre aquello, y al parecer, meterse con magia negra era meterse con el mismo diablo. Era aquello algo en lo que yo no quería indagar. Días después, aunque estaba un poco lejos de la casa de mi madre y de la de mi hermana,
pude enterarme por parte de las malas lenguas que Jorge había golpeado muy fuerte a mi hermana y que no era la primera vez que lo hacía. La había dejado muy mal y por poco perdía al bebé. En ese momento sí me dio rabia, mucho coraje. Sabía que en ese momento era mi hermana, después podría ser mi madre. Por ello es que decidí pedirle ayuda finalmente a mi tía Rosario para frenar a aquel bastardo, acabar con ese asqueroso animal. En ese mismo instante busqué a mi tía. Estaba muy furiosa. En cuanto la vi, le pedí un momento para platicar. Le dije que estaba decidida a que le hiciéramos un trabajo a Jorge para darle un buen susto, o bien para hacerlo sufrir lo suficiente para que se arrepintiera y se largara. Mi tía se me quedó viendo, muy seria por cierto. Ella sabía que mis palabras no eran un juego, por lo tanto me pidió que de inmediato entráramos a la casa. Desde ahí íbamos a trabajar. Muy bien, Ramona, siéntate en esta silla. Ahorita mismo te voy a hacer una limpia. Y vamos a hacerle un trabajito a ese bastardo. De mí te acordarás, pero de que paga, paga. Mi tía prendió un brasero ahí junto a mí. Tomó algunas hierbas con las que me fue sacudiendo. También tomó un huevo y me lo fue pasando por el cuerpo. Ella rezaba y rezaba. Se veía muy metida en su papel de curandera. Realmente me transmitía una fe, una paz, una tranquilidad, la confianza de que todo saldría bien, a nuestro favor. Después de terminar, mi tía Rosario me pidió que no me moviera, que no tardaba ni 2 minutos. Cuando ella regresó, traía consigo una gallina en las manos, también traía un machete. Recuerdo que acercó aquella gallina al piso. Con mucha fuerza la sujetó, del cuello principalmente. Mi tía me pidió que tomara el machete y que de un tajo le volara la cabeza. Ya antes había matado gallinas para el caldo, sin embargo, nunca en un ritual de brujería. Sabía que aquello era cosa seria, pero ya estaba ahí, tenía que mostrar mi determinación. Por eso es que tomé el machete y sin pensarlo le volé la cabeza a la gallina. El cuerpo del animal nomás revoloteaba, hasta que cayó por ahí en el piso en un rincón. Mi tía sostenía la cabeza de la gallina, a la cual le escurría todavía un poco de sangre. Después la metió en un frasco y me pidió que sujetara aquel frasco con ambas de mis manos. Según palabras de mi tía, el hecho de llevar en mi vientre un hijo de Jorge podía ayudar a canalizar la energía y que así la brujería le rindiera efecto lo más rápido posible. Sujeté aquel frasco que tenía la cabeza de la gallina dentro. Comencé a rezar unas oraciones que mi tía me iba diciendo al oído y después de aquello, mi tía metió aquel frasco dentro de un saco de tela y comenzó a declarar que así como había muerto la gallina, así también debía morir Jorge, de una manera cruel, que sufriera y que con ello ya no hiciera daño a nadie. Estuvo decretando todas aquellas palabras por un buen rato, hasta que finalmente salimos y enterramos aquel costal que contenía el frasco, cerca de un árbol de pirul, a unos metros de su casa. Con esto la cosa va a cambiar mucho, Ramona. De mí te acordarás. Te prometo que encontrarás justicia, también tu hermana, porque lo que les ha hecho es prácticamente algo terrible. Este hombre es de peligro, y si no le ponemos un fin, seguramente terminará matando a tu hermana y a tu madre. Y no dudes que en un futuro si te encuentra en su camino, también a ti. Regresamos a casa. Esa tarde comimos y después salimos a caminar un rato. Al final cenamos y nos fuimos a dormir. Los días siguientes estuve ayudándole a mi tía en labores que no eran pesadas, que prácticamente solo me llevaban a utilizar las manos. Me tocaba pelar los granos, hacer la comida, barrer un poco, cosas simples pero que mi tía me agradecía. Una tarde recuerdo que mi tía, cuando regresó de andar en la tierra, me dijo que había tenido una intuición muy fuerte y me pidió que era momento de regresar a casa de mi madre. Me dijo que no me preocupara, que mi mamá me recibiría bien, que las cosas ya estaban más calmadas. Y me comentó también que en caso de equivocarse, las puertas de su casa siempre estarían para mí. Con sus brazos abiertos siempre me recibiría. Me dio un poco de temor lo que mi tía Rosario me contaba, pero terminé haciéndole caso. Me despedí prometiéndole volver pronto, y en eso tomé nuevamente la carreta. Me dirigí hacia la casa de mi madre. Pasé nuevamente casi todo el día a bordo de la carreta.
Y cuando llegué, recuerdo perfectamente una escena que se me hizo impresionante. Pues en la entrada de la casa de mi madre, en una mecedora, se encontraba ni más ni menos que Jorge. Pero algo andaba raro con él, se le veía extraño. Cuando pasé junto a él, es como si ni me hubiera reconocido. Cuando abrí la puerta de la casa, ahí se encontraba mi hermana Laura. Al verme ya con la panza más crecida, de inmediato se acercó a abrazarme. Le daba mucho gusto saber que había otro niño que venía en camino, pues al de ella le faltaba más o menos un mes para llegar al mundo. Mi madre, al verme con un carácter tan frío como siempre, comenzó a hablar. No digo que me alegra que estés aquí, Ramona, también tú, Laura. Sin embargo, debo hablar con ustedes. La razón es simple. Como ustedes pueden ver, Jorge ha enfermado últimamente. Con ello, no ha trabajado como de costumbre. Y por más que he buscado quien me ayude a trabajar las tierras, el ganado y lo demás, no he encontrado a las personas indicadas. En este pueblo no hay muchos hombres, y los pocos que hay son unos verdaderos ladrones. Por ello es que estoy pensando seriamente en vender todo. Quiero deshacerme del rancho, de los animales, de las tierras. Ya estoy cansada. Yo sola no puedo con todo. Y de esta forma pienso irme a vivir lejos. Además de todo esto, ya estoy más vieja y me siento enferma. Por ello es que es prudente que todo acabe. Cuando venda todo les voy a dar una parte. Tampoco pretendo dejarlas desamparadas, pues entiendo que en un par de años probablemente ya no esté aquí con ustedes. Últimamente he tenido síntomas que son iguales a los que tenía mi madre antes de que se muriera. Sé que no queda mucho, y de nada me servirá tener mucho dinero y muchas tierras. Cuando uno se muere no se lleva nada. Toda esta situación me ha puesto bastante reflexiva, y aunque no pienso doblegar mi carácter, reconozco que son mis hijas, que han tenido mala suerte, o bien no han sabido escoger bien a los padres de sus criaturas. Con esta ayuda que les voy a dar espero que hagan una vida distinta, una vida mejor, y que las futuras generaciones de esta familia vuelvan a ser respetables, de honor. Esto quedará en sus manos, pero con esto tampoco quiere decir de que las quiero aquí de nuevo. Necesito que sigan sus vidas aparte, porque yo necesito estar a solas. Quiero llevar a cabo la venta tranquilamente y ya después les informaré qué estará pasando, pero prácticamente como última voluntad. Quiero hacerles saber que tienen parte de mi apoyo. Me aliviaba saber que las cosas estaban mejor con mi madre, que ella había recapacitado. Sin embargo, también nos preocupaba mucho su condición de salud. Era evidente que estaba enferma. Tenía un color de piel distinto. Había adelgazado mucho y unas fuertes ojeras se le notaban en la cara. Aproveché el momento para preguntar qué le estaba pasando a Jorge, por qué estaba así. Mi madre respondió también nuevamente. Ella dijo que Jorge de repente, desde hacía días, andaba muy raro. De pronto se sentía cansado, débil. En ocasiones es como si perdiera la memoria, como si desconociera a todos. A veces se desmayaba y se quedaba ahí tirado convulsionándose. Al parecer tenía una extraña enfermedad, la cual le imposibilitaba trabajar adecuadamente y llevar una vida normal. A mi madre eso no le gustaba, pues a Laura no le convenía estar con un hombre que no podía trabajar y que no tenía la forma de mantenerla. Para mi madre, Jorge se estaba convirtiendo en un estorbo. Por eso es que aún enfermo, cuando estaba en buena condición, lo mandaba a trabajar en las tierras. Jorge debía saber que por parte de mi madre no habría piedad, y con ello se estaba buscando que huyera, que se largara de sus vidas, porque para mi madre era mejor que Laura estuviera sola, a tener que cuidar a ese maldito patán. Pues para esas fechas, mi madre sabía perfectamente de las infidelidades que Jorge cometía contra mi hermana. Cuando escuché lo que le estaba pasando a Jorge, supe que aquello no era casualidad, y que se trataba prácticamente del efecto de la brujería que hice junto con la ayuda de mi tía Rosario. Todo estaba funcionando perfectamente, y la verdad es que me daba gusto de que ese malnacido empezara a pagar su castigo. Aquella ocasión le pedí permiso a mi madre para quedarme una semana. Le comenté que mi tía Rosario me había recibido y me había extendido las puertas para regresar. Aquellos días sirvieron para restablecer la relación con mi madre, y también en aquellos días ocurrió algo que prácticamente me desconcertó.
Al par de días, Jorge aparentemente recuperó la vitalidad. Con esto, mi madre aprovechó para mandarlo a trabajar. Las milpas habían estado descuidadas y era necesario recolectar el maíz. Aquel día Jorge pasaría muchas horas trabajando. Cuando llegó el atardecer, se esperaba que regresara a casa. Sin embargo, eso no ocurrió. Asumimos que quería reponer el trabajo perdido, por lo tanto se había quedado un par de horas más. Pero cuando la noche cayó, aquello no ocurrió. Jorge no regresó a casa. Aquella noche estábamos por salir a buscarlo. Sin embargo, una tormenta muy fuerte comenzó a caer. En la condición de embarazo que estábamos Laura y yo, y por la enfermedad de mi madre, decidimos quedarnos en casa. En fin, que hicimos caso de un comentario quizá acertado que hizo mi madre. Yo les aconsejo que no se preocupen por ese cabrón de Jorge. A mí se me hace que ya se escapó, porque pendejo no es. Ya sabe que aquí va a trabajar, y mientras yo esté en esta casa, se va a hacer lo que yo diga. Ya mañana salimos a buscarlo, a preguntar por él, para saber para dónde se fue, para así asegurarnos de que ya no va a regresar. La verdad me alegraría que así fuera, con todo respeto, Laura, pero te aseguro que sin tu marido estarás mejor. Laura nomás agachó la cabeza. Estaba triste. Mientras tanto, nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente comenzaron a cantar los gallos. Era tiempo de levantarse. Mi madre tenía que trabajar un poco, y nosotras ayudarle en los quehaceres de la casa. Pero en eso, recuerdo que Fermín, un hombre de ahí mismo del pueblo, llegó corriendo muy asustado y comenzó a golpear la puerta de la casa. Salimos muy preocupadas, y en cuanto lo vimos, comenzó a decirnos que teníamos que ir con él, pues habían encontrado a Jorge sin vida. Mi hermana Laura lanzó un grito. Estaba asustada. Mi madre de inmediato tomó sus cosas y ahí vamos caminando a ver. Por dentro me sentía satisfecha. Por fin se había logrado mi venganza y comprobé que la brujería de mi tía Rosario era real. Ya solo faltaba ser testiga con mis propios ojos. Caminamos hasta donde se encontraban las milpas, y entre todas aquellas fue que por fin pudimos ver a Jorge. Allí estaba su cuerpo tirado en el piso, o mejor dicho, lo que quedaba de aquello. Don Fermín nos contó que iba pasando por ahí, y de pronto vio como uno de los coyotes llevaba en la boca un pedazo de una mano humana. Aquello le sorprendió, y por ello es que, cargado con su escopeta, valientemente se metió a la milpa para averiguar qué era lo que estaba pasando. De esa forma descubrió el cadáver de Jorge. Era terrible aquello. Cuando lo vi, ni me lo podía creer. En el piso solamente quedaba un pedazo de aquello, pues por lo que parecía, Jorge de alguna manera había sido atacado por los animales del cerro. Aquellos le arrebataron la vida y comenzaron a devorarlo. De su cuerpo dejaron realmente muy poco. Sobre el piso estaba una parte del torso, pero ya no tenía las vísceras. Prácticamente le comieron todo. Los brazos se los habían arrancado y había fragmentos de hueso tirados por ahí. Aquello había sido una masacre horrible. En cuanto vimos aquello, Laura se tiró a llorar. Estaba desconsolada, pues no importando lo patán que fuera Jorge, ella lo amaba. Mi madre y yo fríamente veíamos la escena. Tratábamos de entender qué había ocurrido, y lo único que se nos ocurrió es que probablemente por la noche a Jorge le debió dar alguna crisis. Ya estando ahí tirado y desmayado, fue inevitable que se pudiera defender ante los depredadores. Fue realmente terrible la forma en que murió, pero también es de reconocerse que él estaba pagando por todos los terribles momentos que le hizo pasar a muchas personas, incluidas mi hermana y yo. Para mí ya se había hecho justicia, la justicia personal, pues debo admitir que muchas noches le pedí a Dios que intercediera por mí, pero jamás fui escuchada. Ese día nos tuvimos que retirar. Con ayuda de algunos de los pobladores, se dedicaron a recolectar las partes perdidas del cuerpo de Jorge, pues después de horas y horas de búsqueda, solo se alcanzaron a recopilar pedazos de hueso, una parte del cráneo. Todo se metió en una caja y con ayuda del padre del pueblo se le dio sepultura. Se le dieron las bendiciones antes de enterrarlo. Sin embargo, creo que aquello fue realmente innecesario, porque por los pecados que Jorge cometió en vida, es seguro que ya debería estarse pudriendo en el infierno, pagando por todos sus males.
Con aquello terminaba una pesadilla. Sin embargo, no tanto las cosas tristes, pues tal y como lo dijo mi madre, ella poco a poco fue enfermando, y tal y como lo prometió, vendió la casa del rancho, las tierras y los animales. Con aquello se compró una casa más pequeña, en la que pasó sus últimos días. Mi madre murió en su cama de la enfermedad, tal y como lo hizo mi abuela. Aparentemente aquella es una enfermedad hereditaria, de la cual en un futuro puede que tampoco me salve, y tampoco mi hermana. Realmente los buenos recuerdos que tengo de mi madre fueron hasta los últimos días de su vida. De ahí en más, todo fueron castigos, trabajo y una vida privada de placeres y tranquilidad. Pero en fin, yo sé que así como yo, también hay muchas personas que se la pasan renegando por su existencia. Pero también hay que entender que hay cosas que no podemos cambiar, porque así fue como nos tocó vivir. Hoy a la fecha mi hijo ya es prácticamente todo un hombre. Ya es un adulto que también tiene su familia. Y a la tumba me llevaré el secreto sobre quién es su padre. Eso nadie lo sabrá. Aprendí que en la vida no siempre vale ser buena persona. Hay gente que no entiende a la primera, mucho menos con las palabras. Por ello es necesario actuar rápido en su contra, antes de que nos provoquen un daño irreversible. Y para esto, no importa que terminemos aplastándolos como insectos, porque en esta vida hay muchas formas para defenderse, y una de estas es utilizando la brujería.